sistema conjunto está en un estado definido y las partes no están en un estado definido, quizás traducido a un lenguaje un poco más visible, eso, por ejemplo, podría ser que uno tiene un sistema que está a temperatura cero, el sistema entero está a temperatura cero, pero las partes de ese sistema, que si está entrelazado, están a temperatura muy grande, puede estar incluso tan alta como queramos. O sea, un sistema entrelazado está normalmente a temperatura muy baja, por ejemplo, casi 0 a 0. Pero las partes del sistema, cuando están entrelazadas, no están en estado definido, y el estado efectivo de una parte del sistema está a una temperatura efectiva que puede ser muy grande. O sea que la temperatura del sistema va a depender de qué parte del sistema veamos. Si veamos como un todo, no hay temperatura. Si vemos una parte, puede tener mucha temperatura. En realidad, cualquier sistema térmico que tenga temperatura se lo puede ver como una parte del sistema entrelazado. O sea que en realidad el entrelazamiento esconde, digamos, en los orígenes de la mecánica estadística. Hay algunos trabajos recientes sobre eso. Eso es un poco un mensaje para los físicos. La estadística es se tomó el estudio microscópico de sistemas que están, simplemente a temperatura finita, ¿no? Pero vemos ahora algunas consecuencias un poco más visibles. El teletransporte. Bueno, el teletransporte, acá pongo una imagen de la serie Star Trek, de Viaje a las Estrellas. En esta serie, en realidad para economizar recursos de gasto de filmación, los integrantes, digamos, que estaban de una estrella de aquí a otras estrellas por medio de la teletransporte, ¿no? Se teletransportaban, eso, digamos, era más barato filmar eso que filmar una nave que iba de este planeta a otro. Pero de todas maneras, digamos, lo que ellos llamaban de teletransporte era que, bueno, tenían que, de alguna manera, medir el estado, ¿no? O sea, la posición de cada átomo de la persona con mucha precisión, y esa información la enviaban luego a otra estrella. Tenían miedo de que los físicos se quejen porque decían que no iban a poder medir la posición con mucha precisión por el principio de incerteza, entonces tenían unos compensadores de Heisenberg justamente para evitar que, digamos, para hacerlo un poco más consistente, ¿no? La idea de teleportación. Con ese compensador de Heisenberg evitaban la incerteza y podían medir la posición con mucha precisión. Bueno, en realidad, digamos, la realidad cuántica ya supera la ficción, porque en realidad la mecánica cuántica, de alguna manera, en lugar de impedir el teletransporte, permite un fenómeno muy parecido que se llama teleportación cuántica, que es el que voy a describir un poco ahora. La teleportación cuántica, digamos, a diferencia de la teleportación de la serie de las estrellas, no es ciencia ficción. Fue propuesta por primera vez por Bennett y Brazak. Bennett es un científico de Yale, una formación de bioquímica, después se dedicó a la física y la ciencia de la computación, y Brazak es un físico de la Universidad de Montreal, en 1993, o sea, unos 70 años después de la mecánica cuántica. O sea, la mecánica cuántica tenía todo esto, pero nadie se le ha fijado antes del año 93. Es un trabajo teórico, o sea, no es un trabajo teórico. O sea, la idea nadie se le ocurrió hasta este momento. ¿En qué consiste? Es la transmisión del estado cuántico, un sistema que está localizado en un planeta, digamos, en un lugar a otro sitio, por medio del desplazamiento cuántico. O sea, ese efecto que vimos recién, ellos se dieron cuenta que puede realmente servir para transmitir información y hacer algo que es parecido a la teleportación del mecanismo. ¿Cuál es el esquema? Bueno, supongamos que tenemos un par de partículas entrelazadas. Y bueno, para hacer un poco esto más dramático, una está en un planeta y otra está en otro planeta. Entonces, en el planeta, por ejemplo aquí, tenemos otra partícula que no está entrelazada con este par, está sola, y está en un cierto estado, que no lo conocemos, ese estado. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es que esta partícula que está en el otro planeta adquiera el estado de esta partícula, ¿no? Por ejemplo, el estado puede ser la dirección del espíritu, ¿no? Que hacia arriba, hacia el costado, hacia una nueva dirección. Entonces, lo que esta gente mostró es que si en el planeta realizamos una medida local aquí, tal que esa medida entrelace esta partícula con esta, entonces la partícula que está en el planeta B va a quedar en el estado en que estaba esta partícula. En realidad, estoy acá simplificando, lo que realmente sucede es que realizando una medida local aquí,
si se envía un mensaje, que se llama el mensaje clásico, la comunicación clásica, que es llamado telefónico, un envío normal de información, sobre un resultado de esta medida. Pero esa medida no es medir el estado en particular, es una medida que no tiene que ver con el estado en el que está exactamente esta partícula. Es decir, que con este método lo que se puede hacer es transmitir la información que está en este estado a esta partícula, ¿no? Como resultado de esa transmisión de información, esta partícula no queda más entrelazada con el planeta A, sino que queda en el estado que estaba ahí. Y el trazamiento, digamos, el planeta se perdió, queda aquí entre los dos. Así que no se da antes la medición y esto después de la medición. O sea que es una forma de comunicación, se llama comunicación cuántica. No hay transporte de materia. A diferencia de la teleportación de niveles de estrellas, acá no es que esta partícula desaparece aquí y aparece aquí, sino que lo que hace es pierde su estado, pierde el estado que estaba, se entrelaza con esta, al estar entrelazado no tiene más su estado definido, y el estado que estaba aquí pasa a estar aquí. No hay ninguna, aparentemente esto parecería como una violación de la ley de la relatividad, que dice que nada se puede transmitir de forma instantánea, pero esto no viola una consistencia pacífica entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. O sea, esto no viola ninguna, digamos, de las leyes de la relatividad, porque no es la transmisión de información instantánea, porque para que la transmisión de información sea genuina es necesario un mensaje clásico entre planeta A y B que se transmite a una velocidad de la luz o menor. O sea que esto no está en contraposición con las leyes de la relatividad. Y de hecho, bueno, esta idea, los autores de trabajo lo titularon el trabajo, ¿no? Se título como Quantum Teleportation. Acá están, digamos, Bennett y Lazar. Fue realizada, digamos, por primera vez en 1997 en Innsbruck, también con fotones entrelazados. Bueno, en 2004 se logra teleportar fotones a través del Danubio con fibra óptica a 600 metros. O sea, esto es una realidad. Se logra que el estado de polarización de un fotón, la propiedad, digamos, del fotón que lo recibir ahora, pase, digamos, de una orilla de la nube a la otra, haciendo una medida de la orilla, y viene el mensaje clásico. Y luego en 2010 en China logran hacer la teleportación de fotones que habían sido transmitidos de forma aérea, esta era por fibra óptica, esto es de forma aérea a través de 16 kilómetros. O sea que esto es una realidad, ¿no? Por lo menos para partículas pequeñas. Importante, digamos, hay que decir que no hay un nivel que esto sea únicamente para partículas pequeñas. En principio no hay límite en esto teórico. El límite va a ser tecnológico, o sea, es más difícil transportar el estado cuando aumenta el tamaño, digamos, aumenta el número de partículas, ¿no? Pero, digamos, se ha hecho, además de fotones, se ha utilizado el estado de spin de átomos de berilio, estos ha estado ya con distintos tipos de estados, incluso entre fotones y materia, estados colectivos más. Por acá un dibujito sobre el proyecto de Danubio. Entonces vamos a volver un poco al tema del trazamiento, teleportación y monogamia, ¿no? ¿Qué tiene que ver la monogamia con todo esto? Veamos, el trazamiento, la importancia de teleportación, de ese experimento de teleportación, de esa idea que hemos hecho a la práctica, es que el trazamiento pasa así de ser una curiosidad de la realidad cuántica, algo bizarro de la realidad cuántica, una cosa extraña, a ser, digamos, un recurso, porque posibilita nuevas formas de comunicación. O sea, tener un par entrelazado es un recurso que permite hacer esta tarea, como por ejemplo comunicarse de esta manera. Volvemos a esto. Bien, entonces el trazamiento pasa así de ser una curiosidad a ser un recurso. Una peculiaridad del recurso que es monógamo, ¿no? Algo que no le hubiese gustado para nada a Schrödinger, ¿no? Que justamente la vida, por lo que él, justamente la cantidad que él había, es decir, primero, digamos, escribir, reconocer la importancia, era ya monógamo. ¿Qué quiere decir monógamo? Uno podría pensar que si una partícula está entrelazada con muchas partículas, podría hacer el experimento de teleportación que vimos recién para transmitir la información de muchas, digamos, del estado de muchas partículas.
en realidad eso no es posible porque, digamos, si una partícula está fuertemente entrelazada con otra, no puede estar fuertemente entrelazada con la tercera. O sea, puede estar entrelazada con ambas, pero débilmente. Si está máximamente entrelazada con otra, el entrelazamiento con una tercera tiene que ser muy pequeño, y si está máximamente entrelazada, cero. A eso lo llama monogamia. Eso fue una conjetura de Butters que fue demostrada en el 2006. Como ven, es algo, no algo que se conocía de la primera vez, es algo nuevo. Lo que sí, digamos, puedo mencionar que existe la posibilidad de intercambio, ¿no? Es decir, esto sí me hubiese gustado yo en realidad es posible intercambiar el entrelazamiento. Entonces, supongamos que tenemos dos parejas entrelazadas, ¿no? Y es posible una operación, digamos, que entrelace estas dos, y como resultado de ese entrelazamiento, esta se entrelaza con esta, y estas dos quedan entrelazadas. Esto se llama, digamos, entanglement swapping, o intercambio de entrelazamiento. Y digamos que por todo, por más simpática quiere decir que si Alicia está entrelazada con, digamos, con Benito y Carlos con Dominga, si Alicia se entrelaza con Carlos, entonces Benito queda entrelazado con Dominga. Y eso se puede, digamos, desde el punto de vista técnico, la importancia que tiene el físico, ¿no?, conceptual, es la siguiente: es posible entrelazar dos sistemas sin hacerlos interactuar directamente, ¿no? O sea, para entrelazar los sistemas yo necesito una interacción cuántica entre ambos. Entonces, esto lo que muestra es que si A está entrelazado con B y C está entrelazado con D, si entrelazo A con C, es posible que B y D, que nunca interactuaron en el pasado, queden entrelazados. O sea, no hace falta que interactúen directamente. Es posible que hacerlos entrelazar directamente si forman parte de, digamos, del entrelazamiento positivo. Bueno, así que, digamos, lo que tendría que hacer acá esta partícula para entrelazarse con una de estas es primero conseguirse una pareja que queda entrelazada con D, y luego es posible hacer un intercambio. Bueno, veamos ahora otra aplicación del entrelazamiento muy importante, que es la criptografía cuántica, ¿no? La criptografía con el envío de mensajes en clave. El procedimiento, vamos a ver, el procedimiento de clave privada, el procedimiento antiguo de criptografía, que era vigente incluso en la Segunda Guerra Mundial, pero no se ha escrito en utilización actualmente, consistía directamente en que, bueno, uno quiere enviar un mensaje, le aplica una cierta clave, y entonces lo que hace es enviar un mensaje que está escrito en clave, ¿no? Esto se lo envía al receptor, y el receptor tiene esa misma clave, la aplica, en este caso negociadamente, sumando un número aleatorio, luego le resta ese número aleatorio y se obtiene entonces el mensaje. Esto se llama criptografía, digamos, de clave privada, ¿no?, o procedimiento de clave privada. Claro, el problema que tiene esta criptografía es que depende de esta distribución de clave secreta. De alguna manera, el receptor tiene que saber cuál es la clave que utilizó el emisor. Entonces, claro, es posible interceptar esa clave, y con esto esta criptografía tiene su problema. Por eso es que la que está en uso actualmente es criptografía de clave pública, que voy a escribir más adelante. Sin embargo, el entrelazamiento cuántico ofrece una solución mágica para el problema de distribución de claves. No hace falta distribuirla, sino que lo que hacemos es generarla en cada lugar, midiendo estados entrelazados compartidos. Esta fue una idea de un físico, Arthur Decker, en 1991, que fue llevada a la práctica. O sea, la idea es la siguiente: supongamos que tenemos tres pares